Hola, ¿qué tal iglesia? Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro podcast. Somos Castillo, somos del Rey, el podcast de nuestra iglesia, de nuestra casa. Creo que somos muy bendecidos de tener estos medios y de poder utilizarlos a nuestro favor y a nuestro beneficio también. Y bueno, estoy contento de compartir con ustedes en esta hora, en este día, miércoles, donde abrimos nuestra Biblia y tenemos un tiempo de devocional y buscamos juntos verdades en la palabra de Dios que nos ayuden a nuestro crecimiento y a nuestra comunión con el Señor. Quiero recordarte que este mes de noviembre estamos teniendo nuestro mes misionero, donde estamos compartiendo con acerca de las misiones, de la obra evangelística que se hace alrededor del mundo. Y como ministerio Castillo del Rey es un tiempo bien especial porque nuestra iglesia es una iglesia misionera y el corazón de la congregación debe ser aunque esto es una época especial del año en la que recordamos y trabajamos a favor de las misiones. Yo creo que es un trabajo que debemos de hacer cada día de nuestras vidas y debemos de tener siempre presente el corazón misionero y el apoyo hacia las misiones cada día. Y quiero leer en una porción de la escritura la primera ocasión donde se habla de un viaje misionero. La primera ocasión donde se habla de un viaje misionero. Yo creo que es la primera vez que se menciona abiertamente viaje misionero, ¿verdad? Que lo hacen Saulo y Bernabé. Pero desde antes yo creo que ya estaba todo el movimiento misionero, ¿verdad? Alrededor del mundo. Por ejemplo, podemos ver a Jesús, que él salía, ¿verdad? Por las ciudades y él compartía y predicaba y enseñaba en el campo y en diferentes lugares, siempre estaba enseñando el Señor. Entonces, desde ahí pues él ya está el modelo de cómo conducirnos referente a las misiones, ¿verdad? Pero la primera vez que se menciona en el libro de los Hechos, que salieron, ¿verdad? a predicar como viaje misionero, está en Hechos capítulo 13. Vaya con su Biblia conmigo en Hechos capítulo 13 y vemos el primer viaje misionero hecho por Saulo, que es Pablo, y por Bernabé. Yo quiero animarle a que en su estudio personal busque acerca de Bernabé, porque yo creo que hace falta en nuestros días y en nuestras iglesias que se levanten Bernabés, que se levanten hombres, mujeres con el corazón que Bernabé tuvo para el reino de Dios. Y bueno, ahí se lo dejo de tarea. ¿Le parece bien? Ahí se lo dejo de tarea que investigue acerca de Bernabé, que lea acerca de Bernabé, que dice la palabra acerca de este varón. Y bueno, yo creo que va a aprender algo ahí aparte de lo que vamos a adentrarnos hoy. Entonces, en Hechos capítulo 13, dice la escritura ahí, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. ¿Qué le parece si abre su Biblia conmigo y lo leemos juntos? Esta Biblia ya está, ha estado sufriendo, ¿verdad? Bueno, los que están viendo en YouTube, están viendo la Biblia ahí destruida del pastor. Pero hay un dicho que dice que si la Biblia está destruida, la persona no. Y si la Biblia no está destruida, muy probablemente la persona sí. Entonces, pues a ver cómo están nuestras Biblias, ¿verdad? Hechos capítulo 13, verso 1 en adelante. Vamos a leerlo y vamos comentándolo. ¿Le parece bien? Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. En el capítulo 11, ¿sí? En el capítulo 11 se habla de la iglesia de Antioquía. Esta iglesia levantó impresionantemente. El Espíritu vino sobre ellos. Es una iglesia gentil, ¿verdad? Y ahí podemos ver cómo fueron llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles se asombran de que la iglesia de Antioquía fuera llena del Espíritu Santo, cómo estas personas fueron llenas de la presencia de Dios. Y para ellos comienza un resurgimiento de la iglesia, un surgimiento, no resurgimiento porque es la primera vez que salen, sino un surgimiento de la iglesia y del mover de Dios.
impresionante, al grado que de la iglesia, de esta iglesia de Antioquía, es donde sale el primer misionero. Fíjense, ya estaba establecida la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia donde estaban los apóstoles ahí, pero no se menciona que y mandaron misioneros o mandaron personas a que fueran a compartir, no, sino que estaban como que esperando y esperando y esperando. Pero la iglesia de Antioquía, el Señor los levantó y dijo, bueno, aquí va una iglesia que va a salir y que va a ser disparada en esto, ¿verdad? Desde cuenta Castillo del Rey Cancún, amén. Y la iglesia de Antioquía dice que había ahí profetas y había maestros, y Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo estaban ahí en Antioquía. Habían resuelto los apóstoles enviar a Saulo a Antioquía, ya que era un buen lugar para que Saulo ahí creciera. Recuerde que Saulo tuvo un llamado de parte de Dios y los apóstoles estaban ahí un poquito preocupados de cómo iba a ser la cosa, pero mandan a Saulo a Antioquía, y desde ahí de Antioquía el Señor los llama. Y dice la palabra, el versículo 2, aquí está el llamado misionero, y yo creo que esto es importante entender. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Que yo creo que solamente en estos pasajes podemos aprender algo. Solamente en estos pasajes podemos aprender algo. Primero, unidad. En las misiones podemos encontrar y ver que las misiones no son de llaneros solitarios. Las misiones no son de héroes solitarios que por ahí de repente surgen y salen, sino que las misiones hablan de un conjunto de personas llenas del Señor y del Espíritu Santo, y en unidad hacemos misiones. Yo creo que un buen ejemplo es la iglesia. La iglesia debemos de estar unidos para hacer misiones, ¿verdad? A lo mejor no todos vamos a ir, a lo mejor no todos vamos a ser enviados, pero todos debemos de estar unidos. Vamos a recordar los nombres de los que estaban ahí. Dice la Biblia que estaban Bernabé, estaba Simón, el que se le llamaba Níger, estaba Lucio de Cirene, que se había juntado, estaba Lucio, estaba Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y estaban Saulo. Estaban 5 que eran maestros y profetas que estaban ahí y que tenían un llamado de Dios para sus vidas. Y dice que mientras estaban ministrando al Señor, segundo punto, primero, unidad, había 5 en el mismo sentir. Segundo, estaban ministrando al Señor. Yo creo que la obra misionera en nuestras vidas tiene que tener este contexto de buscar la gloria de Dios. Vimos el domingo pasado, este último domingo hablamos acerca de razones para involucrarnos en las misiones, y hablamos de pasión por la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, el apasionarnos por su gloria debe ser el fundamento de nuestras vidas para las misiones. Ministrar al Señor, buscar su presencia, ¿verdad? Yo creo que estaban ahí leyendo la palabra, estaban ahí orando, estaban adorando, estaban buscando de su presencia. Ministrar al Señor es fundamental en las misiones, la unidad y ministrar al Señor, ¿verdad? No, las misiones no son un viaje para ir a conocer lugares, ¿verdad? No es un viaje para ir a conocer ahí países y otros países, ¿verdad? Alguien me decía mucho en broma, dice, pastor, yo siento el llamado como para ir a Barcelona, ¿verdad? Yo siento el llamado como para irme a España, ¿verdad? Bueno, pues eso es una emoción más que un llamado, ¿verdad? Pero si estamos ministrando al Señor, si estamos buscando su presencia, primero estamos en unidad con nuestra iglesia. Segundo, estamos ministrando al Señor, buscando su presencia. Ahí, en ese contexto, es donde sale el llamado misionero. Es donde sale si voy a aportar, si voy a orar, si voy a bendecir, si voy a adoptar un misionero, si voy a recibir en las puertas de mi casa algún misionero para que de aquí salga a otros países. Es bien interesante que Cancún
es un lugar donde últimamente se hacen muchas escalas para ir a otros lugares del mundo. Ya hay viajes directos de Cancún a muchas partes de Europa, bien impresionante, ¿verdad? Ahí tenemos un hermano que trabaja en el aeropuerto y ahí nos platica que ellos reciben aviones de Europa, aviones bien grandes, y vienen directo desde allá hasta acá. Entonces, nuestra casa en Cancún puede ser un lugar de bendición para misioneros. No lo ha pensado. Una habitación, un lugar, su mesa de su casa puede ser un lugar de bendición para misioneros, donde pueden decir, voy a estar 2 días, 3 días antes de viajar para Europa, y luego de ahí me voy a ir a Medio Oriente y voy a hacer esto, el otro. Pues ahí está mi casa, pastor. Si hacen escala en Cancún, cuenten con mi casa, ¿verdad? Y eso sale en unidad con la iglesia, porque le preguntamos al pastor, le preguntamos a los encargados de misiones. Segundo, porque estamos ministrando al Señor. Yo estoy orando a Dios, estoy buscando a Dios, estoy ministrando su presencia y siento este impulso. Por participar y por ser parte. Si el Señor lo llama a ir a algún lugar, pues qué hermoso también, ¿verdad? Es un sueño que tenemos como iglesia de ser una iglesia que mande misioneros también, ¿verdad? Dios nos prepara para poder hacerlo también. Seguimos leyendo, dice, estaban ministrando al Señor, dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Órale, qué hermoso. Tercer punto, habla acerca de la dependencia del Señor. Para hacer misiones, tengo que estar en unidad con la iglesia. Número 2, tengo que ministrar al Señor y su presencia. Y número 3, tengo que depender del Espíritu Santo. Tengo que depender del Espíritu Santo. ¿Qué es el ayuno? Hay los que están en Fundamentos 3, los que están tomando clase con la pastora ahorita en Fundamentos. Ellos saben muy bien qué es el ayuno porque lo han tomado la clase y de una manera muy excepcional. Muchas felicidades a los que están tomando la clase de Fundamentos y están viendo el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Bueno, el ayuno es abstenernos de alimentos, ¿verdad? Para poder enfocarnos en las cosas del Señor, en su palabra. Y una de las cosas que manifiesta el ayuno es la dependencia del Señor, la dependencia del Espíritu. No estoy dependiendo de mi carne, de mis fuerzas, no estoy dependiendo de mi capacidad, no estoy dependiendo del segundo cerebro, porque el estómago también es un cerebro, hermanos, y verdad, a veces nos dirige más que el cerebro de la cabeza, el cerebro de la panza dirige más que el cerebro de la cabeza. Pero es reconocer, es decir, Señor, yo voy a confiar en ti. Ayunar es una dependencia completa del Espíritu Santo. Dice que mientras estaban ayunando, o sea, dependiendo del Señor, el Espíritu les habló. Y en esa dependencia, amados, es en el lugar en donde nosotros vamos a orar correctamente hacia las misiones. Es ahí donde nosotros vamos a accionar de la manera que debemos de accionar, a responder de la manera que debemos de responder y así poder glorificar al Señor como debemos de hacerlo. Entonces ahí está la tercera cosa que vemos, una dependencia completa del Espíritu Santo. Dependemos. Y una vez que nos adentramos al mundo de las misiones, ya sea orando, tenemos que hacerlo guiados por el Espíritu Santo. Ya sea dando, tenemos que hacerlo guiados por el Espíritu Santo, porque vamos a querer dar 20 pesos, pero el Espíritu quiere que demos 500. A veces vamos a querer dar 200, pero el Espíritu quiere que demos 1000, ¿verdad? Ahí dependiendo cómo el Espíritu quiere guiarnos o llevarnos a dar. O a ser sabios, ¿verdad? En el momento que debemos de dar, a lo mejor el Señor está tratando con algún misionero o con nuestras vidas y tenemos que estar atentos. Por eso debemos de depender del Espíritu Santo en nuestras vidas para accionar en las misiones. Y si vamos al campo misionero, pues todavía más, todavía con mayor necesidad debemos de depender del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, Espíritu, ¿a dónde quieres que vayamos? ¿Qué café quieres que tomemos? ¿A dónde quieres que nos involucremos? ¿Dónde quieres que pasemos? Es algo bien importante que debemos de tener presente en nuestras vidas. Y así, en ese contexto, es donde viene el primer llamado misionero, donde dice el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra
para la obra a que los he llamado. Y ayunaron, oraron, le impusieron las manos y los despidieron. El cuarto punto podría decir que es el respaldo espiritual en las misiones. Les oraron por ellos, les pusieron las manos, lo que indica una cobertura espiritual, y entonces los despidieron y los mandaron. El primer lugar al que van a ministrar es a Chipre, ¿verdad? Dice la escritura que es un lugar que llegaron a Salamina y ahí anunciaron la palabra de Dios. Ese es el primer lugar que salieron a evangelizar desde la iglesia de Antioquía. De ahí salieron y pudieron ir a predicar. Entonces, el último punto es la cobertura espiritual. Primero, unidad con la iglesia, unidad con los hermanos, unidad para poder ministrar, para poder prepararnos. Segundo, ministrar al Señor, ser personas que ministramos su presencia, que estamos en comunión constante con Él, que estamos en su palabra, que estamos buscándole, ¿verdad?, en todo momento. Tercero, una dependencia completa del Espíritu Santo. Y número 4, cobertura espiritual. Para hacer misiones necesitamos cobertura espiritual. Necesitamos de nuestras autoridades, necesitamos estar cubiertos con la sangre preciosa del Cordero, ¿verdad? Que nos consagra, que nos aparta, que nos limpia, pero también tenemos que tener nuestra cobertura de nuestra iglesia, de nuestros pastores, de nuestra organización, ¿verdad? Que nos están respaldando, que nos están ahí cuidando, y ya sea para dar, para orar o para ir, tenemos que buscar el respaldo de la iglesia, ¿verdad? Usted puede preguntarnos en qué manera puede apoyar a las misiones y ahí nosotros podemos orientarle, podemos guiarle, ¿verdad? Eso es un respaldo, ¿verdad? Si usted quiere orar por algún misionero, bueno, lo respaldamos, le cubrimos, ¿verdad? Entonces, la manera de participar es esta, ¿verdad? En unidad, ministrando siempre al Señor, en dependencia completa del Espíritu Santo y bajo una cobertura espiritual. Y ahí está la bendición de las misiones. Ahí le encargo de tarea que terminando el podcast se ponga a leer la porción del viaje misionero. Está bien interesante lo que pasó en su primer viaje misionero. Ahí empezamos a ver a Saulo cómo es levantado para predicar la palabra, y lo hace de una manera bien interesante, y cómo el Señor usa sus vidas. Pero qué importante entender el contexto inicial. ¿Cómo fue el primer llamado misionero? Bueno, fue de esta manera que hemos aprendido en esta hora. Gracias por conectarte, gracias por ser parte de este podcast. Vamos a hacer una pausa en los podcasts. En diciembre vamos a tener unos episodios especiales de Navidad, que va a ser el último de nuestra primer temporada de Somos Castillo, Somos del Rey. Ha sido un tiempo bien emocionante, hemos disfrutado muchísimo, estamos transicionando todavía a video podcast y el podcast que se hace en audio, y estamos ahí aprendiendo y creciendo junto con ustedes, y yo creo que vienen tiempos mucho mejores en la segunda temporada de Somos Castillo, Somos del Rey. Así que gracias por ser parte de esto, gracias por conectarte, gracias por abrir tu Biblia, gracias por escuchar, gracias por poner atención, por involucrarte de la mejor manera y saber que Dios tiene un propósito para nuestras vidas cuando nos adentramos a su palabra. Nos estamos viendo primeramente Dios el viernes en un episodio más. Mañana hay un devocional escrito. Lean el de la semana pasada si aún no lo ha hecho. Compártalo en sus redes sociales. Todo esto que estamos haciendo es para que usted lo comparta por WhatsApp, por Facebook, por otros medios, para que más personas conozcan y escuchen, y para que usted sea bendecido, ¿ok? Le mandamos un muy fuerte abrazo. Gracias por conectarse, gracias por escuchar. Somos Castillo, Somos del Rey. Dios les bendiga.